Las medidas de síntesis, tenemos acá esta práctica 1, que nos vamos a entender como medidas de síntesis a las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, a las medidas de dispersión, que son, vamos a estar viendo el coeficiente de variación, la varianza, la desviación media. Todas esas medidas las enmarcamos en lo que son medidas de síntesis. ¿Por qué de síntesis? Y las medidas de posición. Las medidas de síntesis lo vemos así porque lo que hacen es describir a grosso modo el grupo de datos que tenemos o la tabla de datos que tenemos. Y por acá tenemos dos bases de datos en las cuales vamos a estar trabajando. La primera parte de la guía dice que consideremos la base de datos viviendas según material de piso del 2007. Y vamos a estar viendo cómo calcular las medidas de tendencia central y dispersión, los intervalos de confianza, percentiles, y acá aparecen qué percentiles vamos a estar calculando, etcétera. ¿Por qué los menciono así todos? Porque la particularidad que tiene Megastat es que nos puede dar todas estas medidas en un solo tirado de la información. Tenemos acá lo que es la base de datos de viviendas según material de piso, el censo de población y vivienda en el 2007 de El Salvador. Y acá tenemos todos los departamentos, los municipios, de todos los departamentos, de los 14 departamentos de nuestro país. Son alrededor de 262 municipios. Y ahí aparecen la información de la base de datos, el total de viviendas que se censaron. El total de viviendas que se censaron los tenemos en la segunda columna de la tabla. Luego tenemos los que no respondieron, los que son de piso de cerámica, los que tienen losa de cemento, los que tienen ladrillo de cemento, las que fueron construidas con ladrillo de barro más bien, las que tienen madera, tierra u otro material de construcción. Y ahí están las especificaciones de la cantidad de casas por municipio. Esa es la información que vamos a estar trabajando. Entonces, nosotros, como ya ustedes observaron, lo que vamos a hacer es estar activando los complementos. En este caso, el complemento de Megastat, yo ya lo tengo activado. Si no, pues vamos a ir. Y aquí, pues si no lo tenemos en los complementos disponibles ya instalados, lo que hacemos es buscar con examinar y buscamos la ubicación del archivo de instalación. Lo elegimos, le damos a abrir, yo le voy a dar cancelar por ahora porque ya lo tengo acá, y acá automáticamente se va a seleccionar. Si se fijan, todos los demás complementos están desactivados. Al activarlos con el chequecito, entonces quiere decir que van a aparecer en la ficha de datos y le damos luego a aceptar. A mí ya me aparece acá. Vamos a la ficha de datos o al menú datos y tenemos acá Megastat. Bien, les explicaba más que todo la descripción de lo que es la base de datos. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con esa base de datos ciertos elementos que necesitamos analizar. Dentro de la guía vamos a ver cuáles son esos elementos que nos está pidiendo. La guía nos dice, la práctica, que calculemos la media de las casas con piso de tierra. Entonces quiere decir que vamos a estar analizando, en este caso, lo que tienen piso de tierra, ¿verdad? Sería en este caso esta, ¿verdad? Ladrillo, aquí, de tierra. Sería esta, la que está en la columna J, esta de acá. Con esta vamos a estar trabajando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a Megastat. Y si se fijan, nos aparece una ventana en la cual nosotros tenemos varias opciones en las cuales vamos a estar trabajando.
En este caso, la primera opción aparece como lo que es estadísticas descriptivas. Luego aparece la frecuencia de distribución. Esto tiene que ver con lo que es los gráficos, tanto para variable cuantitativa y para variable cualitativa, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las probabilidades. Ahí aparecen las distribuciones de probabilidad diferentes que nosotros podemos calcular sobre los datos, los intervalos, las pruebas de hipótesis, el análisis de varianza, lo que es la correlación y regresión, cuando trabajamos con series, la chi cuadrado o datos cruzados, cuando trabajamos con tablas de contingencia, test no paramétricos que los vamos a ver al final de lo que es el curso, y así aparecen todas esas opciones a trabajar. Lo que vamos a estar viendo ahora es la parte de estadísticas descriptivas. Cuando nosotros le damos en estadísticas descriptivas, nos habilita otra ventana en la que en primer momento nos va a pedir que nosotros le demos la entrada del rango de datos que vamos a estar analizando. Le damos clic acá y nosotros vamos a elegir el rango de datos que vamos a analizar. En este caso, esta columna J. Yo intenté probar con las teclas de rápido, pero no me dejó aquí. Así que me mudo. Las elegimos. Si nos las podemos, pues las ponemos todas. Pero es mejor elegirla, ¿verdad? Ahí tenemos ya el rango de datos sobre el cual vamos a trabajar. Si no queremos que sea ese, pues le damos limpiar a la selección o le damos clear desde acá si queremos reiniciar para poder limpiar las opciones que hemos marcado. Acá, por ejemplo, aparece la media, lo pone como min, está en inglés, así que vamos a ver ahí. Acá lo de la desviación estándar, el máximo y mínimo del rango lo calcula, la media, cuartiles, mediana y moda, lo que es la caja, diagrama de caja. Aquí aparece también otras opciones y vamos a marcarlas todas. La curva normal, hace un plot de eso, o sea, un gráfico de la curva normal, la suma de cuadrados de los valores que estamos haciendo con la diferencia de la media, ¿verdad? Esa es lo que simboliza acá, el error estándar, y así va calculando los demás valores. Tenemos un rango de intervalo de confianza con el cual podemos trabajar. Aquí nos da varias opciones, el 99%, el 95% y el 90%. Por defecto trae activado el que trabaja con lo que es los valores de Z o la curva normal, pero también, si se fijan acá, está para cuando nosotros trabajamos con los valores de T. En este caso, como son 262 municipios, vamos a dejarnos con el de Z. Y aquí aparece la regla empírica, la tolerancia. Vamos a marcarlos todos para que nosotros vayamos viendo cuáles son todos los datos que nos va a estar lanzando. Si se fijan, tenemos en el Excel dos hojas nada más. Las hojas que trae el Excel principal por departamentos y municipios. Le damos OK y nos va a instalar todos esos datos en una tercera hoja que le llama salidas, ¿verdad? Y aparece acá la tercera hoja. Si nosotros queremos seguir trabajando, lo que hacemos es renombrar lo que es la página. Vamos a darle un poquito más de zoom para que la vean los estadísticos descriptivos. Ahí está. Aparece la cuenta de los datos, 262 municipios. La mediana la podemos poner acá a la par si gustan. Vamos a darle entrada a los compañeros. Ahí está. Estamos aquí. La media, la media. Que es la media aritmética, ¿verdad? Y le ponemos un igual aquí y ponemos el valor si gustan aparte. Es 1203.08. Ella aparece. La desviación estándar, aquí aparece. La varianza simple, ahí está. El mínimo valor, que es 27. Si se fijan, hay una buena dispersión de los datos. El máximo valor, que es 11.176. El rango, la suma de los valores,
la suma de los cuadrados y así sucesivamente, como lo vimos. Y acá más abajo nos van a aparecer las medidas de posición. El primer cuartil, que es lo que dice acá, en este numeral 4, percentil 25 es el primer cuartil, el percentil 50 es la misma mediana y el percentil 75 que sería el cuartil 3, ¿verdad? Acuérdense que en el caso de los cuartiles dividimos la serie de datos en 4 partes iguales y son 3 cuartiles, el primero, la mediana y el tercero. En el caso de los percentiles, pues dividimos la serie de datos en 100 partes iguales. Sería el primer cuartil, el percentil 25, la mediana, el percentil 50 y el percentil 75 sería el tercer cuartil. No sé si me explico. Y en el caso de los deciles, pues se divide la serie de datos en 10 partes iguales. Acá aparece también la moda. La moda aparece que es esta, ¿vean? 1138. Y sucesivamente aparecen los datos. Lo que quiero que veamos es acá, miren, les presento el diagrama de árbol, ¿verdad? La caja, el box plot, el diagrama de caja de los datos. Aquí podemos ver cómo están los datos de dispersos. Y este, que está muy interesante, miren cómo está el comportamiento de los datos. Tiene varios picos que se dispersan mucho de la mayoría de los datos. Y luego tenemos la curva normal, aquí aparece, ¿verdad? Esos son los gráficos que estaría dando en cuanto a la relación de las medidas. ¿Qué podemos decir de estas medidas? Vamos a ver. En la guía nos está pidiendo que calculemos la media de casas con pisos de tierra. Aquí las tenemos, la media, ahí la apartamos, ahí está. Luego vamos a ir a copiar estos datos allá para que los veamos más. Ahí está. Los voy a poner aquí y los voy a poner con negrita y rojo. Vamos a resaltar con estos colores. Ahí está. Y luego nos pide que calculemos la desviación y deducir su coeficiente de variabilidad. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variabilidad? El coeficiente de variabilidad es dividir, en este caso, la media. Vamos a ver, aquí está la desviación. Miren, esta desviación. Vamos a poner esta desviación aquí. Desviación aparte es 1433.52. Y en el caso del coeficiente de variabilidad tenemos acá un documento que es también preparado acá para que ustedes puedan reforzar su conocimiento en esto. El coeficiente de variación es también denominado como coeficiente de variación de Pearson y es una medida estadística que nos permite analizar lo que es la dispersión relativa que tiene el conjunto de datos. Es decir, que a partir de la media nos permite estudiar cómo es que los datos se comportan alrededor de la media. Y acá aparece cuál es su fórmula. Este es el coeficiente de variación, es dividir la varianza que ya tenemos allá, perdón, la desviación que tenemos allá, sobre el valor absoluto de la media, es decir, el valor positivo, ¿verdad? Y multiplicarlo por 100. Entonces nos vamos a ir al Excel y aquí aparece la varianza, la desviación, sigo con la varianza, no sé por qué me he metido a la varianza, la desviación entre el valor de la media y lo vamos a poner aquí. Vamos a poner el CB, lo voy a poner así, con una B minúscula. Quedará igual ahorita. Y acá vamos a hacer la fórmula. Dijimos la desviación entre la media
y esto pues multiplicado por el 100%. Pues ya tiene que poner el paréntesis primero, multiplicado por el 100%. Vamos a disminuirle un poquito los decimales por sí. Ahí está, lo vamos a dejar con un decimal suficiente. Si se fijan, está bastante alto el coeficiente de variación. ¿Cómo vamos a interpretar ese coeficiente de variación? Nos vamos a ir a lo que es el documento, y el coeficiente de variabilidad de los datos se puede interpretar de acuerdo a ciertos rangos de valor que tiene ese coeficiente. Si, por ejemplo, es menos del 10% el valor que tiene el coeficiente de variación, entonces el grado de variación de los datos es bajo, es decir, que están más concentrados con respecto al valor de la media. Si el coeficiente de variación o de variabilidad es moderado, va a estar en un valor entre el 10% al 30%. Pero si ya tenemos una variabilidad alta, es decir, si los datos se alejan por mucho hacia arriba o hacia abajo del el valor de la media con respecto al valor de la media, o sea que ya es de más del 30%, entonces estamos hablando de una variabilidad alta de los datos. Y nosotros lo podemos ver aquí, por ejemplo, en el Excel. Vamos a seguir viendo entonces los cálculos. Vamos a tomar en cuenta este cálculo que está acá, lo vamos a copiar allá para que ustedes lo puedan ir viendo en el Word. Aquí se me desconfiguró un poquito esto. Ahí está, el mismo formato le vamos a poner a este, costando con este mouse. Ahí está. Y ahí aparece, ¿verdad?, la desviación, y deducimos ya el coeficiente de variabilidad. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este coeficiente de variabilidad según el documento que hemos analizado? ¿Qué opinan? ¿Qué pueden comentar ustedes? Pues que existe, ¿verdad?, una alta variabilidad, porque ya que pase del 100, se dice rating, que pase del 100 y hay mucha variabilidad de los datos que hay. Exactamente. En este caso, creo que el suelo de ver, estamos analizando, ¿verdad?, el suelo de tierra. Hay variabilidad en los datos. Bastante alta, ¿verdad? O sea, es decir que si nosotros vemos, de hecho, pues al ver los datos, si ustedes se fijan, solo el hecho de analizar las estadísticas descriptivas, el mínimo era 27 y el máximo 11.176 casas en los municipios que tenían el suelo de tierra. O sea, hay una gran variabilidad, y más si vemos, por ejemplo, en el caso de lo que es el gráfico de los datos. Miren, hay una variabilidad bastante alta, la media era 1000 y algo. Vamos a permitir acá, a pedirle al licenciado Águila que nos ayude con este análisis, para que ustedes observen algo bien importante. Bueno, buenas noches. Yo le pedí a Jessica que hiciera digamos la parte esta del cálculo. Aquí tenemos, fíjense que aquí hay un detalle bien importante respecto a estos datos, porque estos datos son digamos datos oficiales del 2007. Estuve revisando en la Digestic y de plano solo eso tienen, pero nos da una idea, digamos, de cómo es que se ha ido desarrollando esto de las viviendas en el país. Cuando habla de esa media, normalmente se puede utilizar la información de mala manera, ¿verdad?, o con diferentes intenciones cuando se habla de la media. Y el hecho de que alguien crea en un promedio es bastante peligroso. Por ejemplo,
Cuando usted le dice a alguien que tiene una cena y que hay personas de 21 años que tienen un promedio de edad de 21 años y le preguntan a usted qué le llevaría de comida, yo le he hecho esta pregunta a estudiantes de ingeniería industrial. Les digo, bueno, ¿y ustedes qué le llevarían de comer si el promedio de edad es de 21 años y son mujeres? Pues resulta que los estudiantes me dicen, yo le llevaría pizza, cerveza, le llevaría hamburguesa y todo eso. Pero cuando llegan a la realidad y entran a la habitación, yo no les he mentido, les dije de 21 años. Resulta que hay una persona de 61 y hay dos niños de un año cada uno, dos niñas de un año cada uno. La suma da 63 y el promedio da 21. El problema es que está bien disperso, entonces el 21 como edad promedio no es, como se llama, una medida segura para tomar decisiones, ¿ya? Pero puede suceder que los 21 años sean en efecto que sean tres personas con edades de 23, otra de 21 y otra de 22, y sí se adapte lo que tenemos, pero eso es como ir con suerte a pegarle al dato. Entonces el coeficiente de variabilidad tiene esa enorme posibilidad, digamos, de ayudarnos a tomar decisión. En este caso, cuando se da la media, la primera pregunta que debemos de hacernos en investigación es justamente si es representativa o no, porque si es representativa la podemos formalizar para decir detalles, pero si no lo es, no podemos tomarla como una medida válida. En ese caso se recurre a veces a tomar la moda o la mediana, dependiendo de cuál sea más representativa. En este caso, obviamente tiene una gran dispersión. ¿De acuerdo? No sé si alguna pregunta está ahí. ¿Todo bien? Sí, ahí quizás es como cuando quizás es bien representativa, ¿verdad? O quizás lo ideal tendría que ser, como he dicho, cuando sea menos del 10%. Así es, así es. Que sería la primera opción. Sí, exacto. Ahí estaríamos bien, vea, cuando anda menos del 10%. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que estos son datos reales. Y cuando usted hace investigación, se va a encontrar con datos reales. Cuando en la universidad a veces los ejemplos que ponen los profesores salen bien bonitos porque te da la media representativa, menos del 10%, pero eso es falso. O sea, cuando usted está en la realidad, en el campo, haciendo un análisis, resulta que los datos son como este tipo que tenemos. ¿De acuerdo? Y por eso es que hay que tener la certeza de cómo hacer bien las cosas. Esa es una cosa que les quería dejar. La siguiente medición es muy importante. Dice, calcule la moda y mediana. Y deducir, dice, si la distribución es asimétrica positiva, sesgada a la derecha, asimétrica negativa, sesgada a la izquierda, simétrica o ninguna. ¿Ya? Esta pregunta es bien interesante porque si nosotros nos vamos al resultado, aquí está el resultado, vamos a ver, aquí está vamos a ver la moda, por aquí aparece, me parece. Los marcas de rojo, ahí está arriba. ¿Dónde está? Aquí está la moda. Este lo vamos a poner. Ahí está la moda, vean. 1138. ¿De acuerdo? 1138. Lo voy a poner por acá. Moda. 1138. No le voy a poner los decimales. 1138. Aquí está. Y la mediana es 763.5. Ojo con eso. Mediana, vamos a ponerlo aquí. Mediana 763.5. Vean cómo está organizada esta. Si nos fijamos, la media es más grande que la moda y más grande que la mediana, a su vez, ¿verdad? O sea que el orden está así: media más grande que la moda y la moda más grande que la mediana. Ese es el orden que tiene eso ahorita. Si analizamos el documento que les hemos puesto, también se les dio información sobre esto, miren, el tipo de simetría. Pero en el caso de nosotros, tenemos que la media es más grande que la moda y la moda más grande que la mediana.
Si nos fijamos en la información del documento, no hay ninguna de estas dos se cumple. Ya, ninguna de las dos se cumple. Ninguna de las dos que nos ha aparecido acá, ¿verdad? Este no aparece reflejado. Voy a hacer un recorte para que lo vean. No, esto no aparece reflejado. Lo voy a pegar aquí, solo como informativo. Miren, eso es lo que tenemos en nuestra serie de datos. Pero fíjense, aquí dice media, y la moda debería de estar inmediatamente cerca, pero es la mediana la que, para que sea simetría negativa, que va a tener la forma esta que está acá, la serie de datos debe de tener esta relación de orden, o esta otra relación de orden. Pero en este caso no es así. Quiere decir que esta no puede tener ni simetría negativa ni simetría positiva. Cuando las tres son iguales, la distribución es normal, porque todas coinciden. Pero en este caso no tiene ni simetría negativa ni simetría positiva. Y esto es consistente con el gráfico que aparece aquí, ¿ven? Con este gráfico. Aquí se ve, ¿ven? No tiene ningún tipo de... Y eso es lo que nos vamos a encontrar cuando estemos haciendo investigación. ¿De acuerdo? Eso respondería, digamos, esta serie. No hay ninguna, no existe. ¿Verdad? No existe simetría. Y eso sale de la información que está que se deduce de la base de datos. Esto es muy importante porque según sea la distribución, así se adaptan ciertos modelos, digamos, de análisis en investigación. En este caso, esta no tiene ninguna de esas condiciones. Y según vayamos obteniendo información, así va a ir variando, digamos, nuestra posición respecto a lo que estamos investigando. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo bien? Bueno, en el caso de los percentiles, el percentil 25, aquí está la información. El percentil 25, ¿dónde está el percentil 25? ¿Dónde estaban? Ahí está. ¿Qué es este primer cuartil? ¿Qué quiere decir este 379? Vamos a ver. ¿Qué significa ese 379? Eso da. Voy a poner aquí. Igual a 379. Bueno, veamos qué quiere decir. Lo que significa, amigos, es que el 25% de los municipios tiene 379 casas ¿ya? O hay 379 casas en el 25% de municipios que tienen piso de tierra. Eso es lo que está diciendo. O sea que el 75%, si lo vemos, está arriba de 379 casas con piso de tierra. Esa es la explicación. Si hablamos del percentil 50, que sería este dato, ¿no? Es la mediana, perdón, ¿dónde está? Está la mediana, vamos a ver. Mediana, donde los teníamos, la mediana. La mediana nos dio esto. Vean lo que está diciendo. Este sería el siguiente. ¿Qué querrá decir? Que este es el percentil 50. Lo que está diciendo es que la mitad de los municipios tiene alrededor de 763 casas, ¿verdad?, con piso de tierra. Y hay otro 50% de los municipios que está arriba de ese número total de casas con piso de tierra. Y finalmente, cuando hablan del percentil 75, ¿ya?, lo vamos a poner acá, el percentil 75,
sería este. El resultado nos dio percentil 75. ¿A dónde están los percentiles? Aquí está. Es 1517.5. 1517.5. 1517.5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 75% de los municipios tienen menos de 1517 casas con piso de tierra, y que hay un 25% de todos los municipios que están arriba de 1517 casas con piso de tierra. ¿De acuerdo? Ese sería el análisis que nos arrojaría la información que nos dan. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí. El siguiente es: ¿cuál es el intervalo de confianza para la media con un 95%? Vean, esto de intervalo de confianza es súper interesante porque lo que está diciendo es que está encajonando a la media, fíjense, en un intervalo donde usted tiene el 95% de seguridad, de confianza de que allí la va a encontrar, aunque usted siga metiendo datos. No tiene que ver, fíjese, con que sea confiable la media, que ese promedio sea la media, que esa media sea válida, digamos, como representativa. Pero sí lo que podemos saber es que a medida vayamos metiendo datos en la información, el rango donde va a estar la media se va a mantener. Eso significa con una significancia de 95%. ¿Cuál es ese intervalo de confianza? Vamos a ver. Si nos vamos a datos, no sé si le vamos a cambiar el nombre le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner resultado 1, res 1, res 1, y abro Megastat. Me voy a ir a una parte que se llama, fíjese bien, intervalos. Aquí no es. ¿Dónde es que está? Dice test de hipótesis. Vamos a ver aquí. No estoy haciendo dos grupos. Yo creo que ya lo da. Espérenme. Creo que no hay necesidad de irnos. Vamos a ver a dónde es que está. Aquí está. Sí, ya de un solo lo da. Ya lo habíamos puesto. Dice intervalo de confianza. Dice el lower es abajo, ¿no? Ese es el valor del intervalo, el menor, y este es el mayor. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo de confianza para nosotros es un número que está entre estos dos, y eso se escribe así. Si lo queremos poner, si los queremos poner exquisitos, podemos poner insertar. Vamos a abrir una base, un intervalo así. Vamos a poner aquí la media. A esta le voy a poner vamos a poner un corchete. Vamos a ver dónde es que está. Este no es. ¿Dónde es que está? No, ahí no es. Tiene que ser uno de estos. Quiero ponerle estas integrales, operadores. ¿Dónde es que está? No sé si es aquí. Aquí está. Le vamos a vamos a usar ese. Ahí está la media. Aquí le vamos a poner pertenece. Vamos a usar pertenece. ¿Dónde está? Ahí está. Pertenece a este intervalo que nos dio, vamos a ver, 1029 a 1376. 1029 a 1376, más o menos. No estoy usando decimal. O sea, lo que estoy diciendo es que a medida vayamos metiendo datos, la media va a estar aquí, entre estos dos extremos, con un 95% de confianza.
Si nosotros queremos cambiar ese nivel de confianza, que es el que sirve para manipular información, porque fíjese bien, este es, digamos, el estándar. Pero cuando usted hace un cambio, se lo voy a mostrar, eso es importante. Cuando yo vuelvo a hacer esto limpio y voy a volver a utilizar la información, me tengo que aquí a donde está este municipio, vamos a ver, vamos a tierra, no, vamos a copiarlo, hago esto y aquí el único cambio que yo voy a hacer, no voy a ni meter ni esto ni esto, lo único cambio que yo voy a hacer es esto, intervalo de confianza, le voy a poner el 99. Noten que yo puedo cambiar, aquí le puedo poner 80, ¿verdad? No es que sean esos tres nada más, o sea, usted puede cambiarlo. Este es 99, vamos a poner ok. Bien, aquí abajo me va a aparecer, aquí está, miren, el más bajo es 974 y el más alto es 99. ¿Para qué nos puede servir esto? Vamos a ver quién me dice. ¿Para qué me puede servir que nosotros tengamos esto? Este es con 95% y el otro es, este es con 95% y el otro sería así, con 99, y con 99 nos dio, vamos a ver, 974 y 1431, 974 y 974 y 1431. Miren cómo se manipulan las cosas, porque por ejemplo, si yo quiero decir que en menos casas el promedio es más pequeño, que es cercano a 900 casas, ahí lo que estoy diciendo es que hay menos casas en promedio con piso de tierra. Pero ¿por qué ha bajado tanto, digamos, el promedio? El rango se ha abierto porque le hemos aumentado el nivel de confianza. Y aquí suceden dos cosas. Un investigador puede manipular las cosas y el problema es que puede cometer dos tipos de error. Uno de los errores es aceptar algo que es falso y el otro es rechazar algo que es verdadero. Entonces aquí puede darse que yo esté aceptando algo que es falso y rechazando algo que es verdadero, o al revés. Entonces esta manipulación del intervalo de confianza, sí, cuando a usted le den información de un intervalo de confianza, no deje que le oculten el rango de significancia. No lo permita, porque si alguien le presenta, este es el intervalo de confianza, la primera pregunta es sí, pero ¿cuál es el nivel de significancia? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, tiene que ser para que todos estemos contentos del 95%, que es el estándar. Ya cuando ponen 99%, ahí hay algo extraño. O alguien que le pone el 90% también está queriendo buscar algo. Eso normalmente sucede cuando se da información, y eso es delicado. Así que es una de las consideraciones que les pido que ustedes razonen, ¿no?, respecto a los intervalos de confianza. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Va aquí. Aquí lo vamos a poner. Ahí está. Hola. ¿Todo bien? Sí, yo solo tenía una consulta nada más. Aquí con los decimales no va a haber problemas, siempre vamos a trabajar. No, yo con los decimales usen por lo menos 2 decimales. Yo lo que he estado haciendo es para ir más rápido, pero hay que usar al menos unos 2 o 3 decimales. ¿De acuerdo?
Sí, eso es importante. Yo porque me he ido a datos redondos, pero es importante utilizar eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta, porque eso es lo que queríamos. Los gráficos ya están hechos. No sé si hay alguna duda. Esta sería la actividad ejecutada. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en su tarea? Aquí está tarea 1. Miren, lo que acabamos de hacer es la misma tarea para ustedes. Van a hacer exactamente lo mismo, solo que van a utilizar losa de cemento. O sea, en lugar de hacer lo mismo que yo hice, van a utilizar esta, miren, losa de cemento. O sea que van a hacer el mismo análisis, van a contestar las mismas preguntas, pero utilizando este dato. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la misma. O sea, esa está misma, pero van a responderla utilizando la otra columna. ¿Está clara la primera tarea? Y aquí está, miren. Es esta, ¿eh? Lo mismo les estamos preguntando, solo que ustedes van a responder utilizando losa de cemento. ¿Está bien? Sí. Eso es para que practiquen. ¿De acuerdo? Porque cuando usted hace investigación se va a encontrar con bases de datos que no son bien bonitas. Eso sucede. Eso se lo va a encontrar. Sí. Solo en el punto 7 donde dice la serie de datos serían los que aparecieron ahí. Son los que aparecen ahí. Son los que aparecen ahí. Que se pueden modificar, pero eso es fácil porque ustedes ya conocen Excel, entonces pueden modificarlos. Y si no, pues yo creo que Jessica les va a hacer un video pequeño para el maquillaje de datos. ¿De acuerdo? No sé. Quizás también recordarles que dependiendo del tipo de variable, así es el adecuar el gráfico. Entonces vamos a retomar eso en un pequeño video para explicarles esa parte un poquito más detallado por si tienen dificultad. Se los vamos a poner ahí, no se preocupen. Pero sí serían esos mismos gráficos ahorita los que se piden en esta guía. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y ustedes pueden subir ya un documento más o menos así, ¿ve? Con las respuestas. Y aquí pues pegar los gráficos. Eso sería. Bueno, en la siguiente práctica es una práctica corta también, ¿verdad? Es una práctica bastante corta, pero en este se utiliza lo que se llama la base de datos de analfabetismo. Esta base de datos es esta que está aquí. Voy a cerrar esta de la vivienda y me voy a quedar con esta. Voy a utilizar esta base de datos. Entonces fíjense que las preguntas que aparecen aquí, utilizamos eso. Dice, calcule la media de alfabetizados en El Salvador, hombres. Eso es lo que nos piden. Vamos a ver la media de alfabetizados hombres. Entonces vamos a tomar la base de datos alfabetizados hombres. Entonces busco aquí alfabetizados, no, ese no es aquí, alfabetizados hombres. Vean, están por departamento. Esta también es una base de datos de 2007. Entonces solo le voy a pedir que me calcule la media, nada más, y vamos a hacer un análisis. Son ¿cuánto dice? 128.912. 128.912. Ese es el resultado. 128.212 me parece que era, ¿verdad? 128.912. 912. Esto lo voy a poner en negrito. Hasta ahí nada. Lo que está diciendo es que a nivel, con la base de datos que tenemos a nivel nacional, el número de alfabetizados en El Salvador hasta 2007 en promedio era de 128.912 a nivel nacional. Eso es lo que está diciendo.
La segunda, me piden lo mismo, vamos a hacerlo, pero para lo vamos a hacer, limpiamos, hay que limpiar esto y lo vamos a hacer para mujeres alfabetizados. Vamos a ver, sería desde aquí, ahí está, y solo vamos a pedir la media. Entonces aquí eso da 148.429, 148.429 429. Vaya, de entrada, ¿qué cosa están tentados a decir ustedes? Vamos a ver. ¿Qué cosa estaría tentada la gente a decir? ¿Qué cosa? Vamos a ver, ¿qué me dicen? Quizás que las mujeres están más alfabetizadas que los hombres. Ok, podríamos decir eso, ¿verdad? Que se está trabajando más con mujeres que con hombres. Podría ser, ¿verdad? No estoy siendo contundente en eso todavía, porque solo estoy usando medias. ¿Sí? De acuerdo. Este punto, quiero ver, aquí está. Este punto ya no lo iba a utilizar, no es necesario. Vale. Ahora vean, me piden el coeficiente de variabilidad para ver cuál es más representativo de las dos medias. De acuerdo, me piden el coeficiente de variabilidad en los dos casos. ¿Sí? Eso ya saben ustedes cómo calcularlo. Eso lo voy a dejar de ahí, ¿verdad? Porque ya saben cómo calcularlo y resulta que estas no son representativas. Ahí lo van a ver. También los percentiles no me interesan mucho, ya que podemos decir de estas medias, porque ya también lo pueden hacer. Ya se lo explicamos en el anterior. Pero sí me interesan estos dos. Sobre todo. Vamos a ver, porque les hice la pregunta si esas dos medias parecían iguales, ¿verdad que sí? Porque alguien puede preguntarle, y podemos decir que las medias son, que los hombres se alfabetizan, hay menos alfabetizados en promedio que mujeres. Ahora tenemos un problema. Veamos los datos. Tenemos un problema, porque si nosotros nos fijamos, ¿de cuántos hombres estamos hablando? De 2 millones. Aquí vamos a ampliarlo. ¿De cuántos hombres estamos hablando? Estamos hablando de 2 millones. Y de mujeres, ¿cuánto estamos hablando? De 2.400.000. Es mayor el número de mujeres que el número de hombres. ¿De acuerdo? Y eso ya no les da a sospechar cosas. Bueno, terminemos de hacer el problema final para tomar una decisión. Vamos a ver. Fíjense que me piden calcular un intervalo de confianza para esa diferencia de medias. Y me preguntan si hay una diferencia entre estas a un nivel de confianza de esto. Vamos a ver. Vamos a Megastat y vamos a hacer algo que se llama una prueba de hipótesis. ¿Cómo dices? Sí. Una prueba de hipótesis. Vamos a comparar dos grupos independientes. El grupo 1, que sea el de los hombres, o sea, alfabetizados, es este. Este es el grupo 1, ya está listo. Y el grupo 2 es el de las mujeres, alfabetizadas, sería aquí. Aquí ya me agarró algo que no está bien. Me está agarrando este dato. Sí, vamos a ver. Es que no sé por qué. Ok, lo voy a cerrar. No sé por qué me lo... Alfa. Es que ahí está, ¿ve? Se lo tengo que poner aquí. Alfabetizados. Vale, vamos a ver. Prueba de hipótesis. Vamos a limpiar. Estadística descriptiva. Prueba de hipótesis. Comparación de dos grupos independientes.
Agarramos la primera, que es esta, alfabetizados. Ok, ahora agarramos la segunda, que sería alfabetizado, sería esta. Listo. Y aquí dejamos eso así y le ponemos que lo haga con 95%. Vean que de una sola vez él me pone la prueba T. ¿Por qué me pone una prueba T? Porque en realidad lo está tomando como número de, ¿cómo se dice? Lo está tomando como el número de datos que estoy usando, y son en este caso son 14. Entonces se usan en una distribución T cuando son menos de 30, por eso es que me lo pone prueba T. Entonces le doy OK y vean el resultado, vean esto que me da. Aquí está, mírenlo. ¿Qué dice aquí? Dice intervalo de confianza el 95% es el de abajo y el de arriba es 96. Aquí lo voy a ampliar. Vean los datos como los da. Bueno, voy a abrir Paint porque eso merece una aclaración. Cuando usted tiene un valor, es importante que lo sepamos, X, y este pertenece a un intervalo así, A, B. Entonces fíjese bien, hay tres casos. Si estos dos son positivos, o sea, si A y B son estrictamente positivos, son mayores que 0, entonces resulta que A es más pequeño que B. A es más pequeño que B, si eso es cierto. Y la media, fíjese bien, mire que esta diferencia de medias, aquí voy a poner algo, porque estoy hablando de diferencia de medias. Voy a ponerlo así. X1, aquí vamos a ver. X1, vamos a ver, esta es la media 1 menos la media 2, como pertenece a ese intervalo. Entonces cuando sucede eso, esa diferencia, si está en un intervalo donde los dos son positivos, lo que va a pasar es que esta diferencia que estamos tomando, así, va a ser mayor que 0. ¿Y qué significa que sea mayor que 0? Significa entonces que la media 1 es más grande que la media 2. Eso es lo que está diciendo. El otro caso es que A sea negativo y B sea positivo. ¿Ve? En este caso la media 1 menos la media 2 puede ser 0. Puede ser 0. Porque si va de menos a más, de menos a más, esto puede ser 0. Y lo que significa que la media 1 puede ser igual a la media 2. Eso es lo que dice. Media 1 igual a la media 2. Y el último caso, el más cruel, es que si la media, este es negativo y el otro también es negativo, esto es negativo, entonces resulta que la media 1 menos la media 2 puede ser, como está entre dos números negativos, debería de ser negativa. Y eso significa que la media 1 es más pequeña que la media 2. Es la más pequeña que la media 2. Ese es un juego de intervalos. ¿En qué caso he caído yo? Veamos el caso en el que he caído aquí, en la información. Miren, el intervalo va de menos a más. ¿Qué puedo decir? Si voy de menos a más, ¿en cuál caso estoy? Estoy en este, porque va de menos a más. Uno es negativo y este es positivo. Y entonces, si va de menos a más, ¿qué puedo decir de esa diferencia de medias? Aquí. ¿Qué puedo decir de la diferencia de medias?
las medias son iguales con una las medias pueden ser iguales con una certeza de 95%. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que dijimos de que estas dos medias pareciera que las mujeres están más alfabetizadas que los hombres, no es cierto, porque acabamos de probar que las medias pueden ser iguales con una certeza del 95%, y eso tiene que ver con la cantidad de datos que tenemos de hombres y de mujeres. Si bien es cierto, hay más mujeres, pero la media en términos globales sigue siendo parecida a la de los hombres. Lo que quiere decir es que las mujeres en realidad están siendo menos alfabetizadas. Eso es lo que quiere decir. Y no coincide con el cálculo de la media. ¿De acuerdo? Y esas son las cosas que en una investigación hay que tener cuidado. ¿Verdad? Y aquí hay que repetir el problema, dice, con una confianza del 80%. Pero es exactamente hacer eso. Esto está siendo grabado y lo van a poder realizar. Hay una tarea igual. ¿Verdad? Aquí está la tarea. Es hacer exactamente lo mismo. ¿Verdad? Miren, los datos para hacer esta tarea, usted se tarda 5 minutos. ¿Por qué? Porque solo mete los resultados. ¿Cuál es el verdadero problema? Porque a nosotros para hacer esta tarea usted le va a tomar entre 10 y 15 minutos responder, solo toma los datos. Ese no es el problema. El problema es que usted se ponga a reflexionar qué significa cada uno de esos datos que le estamos pidiendo. ¿De acuerdo? Lo repito, calcularlo es rápido. Ese no es el problema. El problema es qué interpretamos de los resultados que obtengamos. Ese es el detalle. Y aquí no se lo estamos pidiendo porque queremos que usted haga una valoración personal de eso. Pero lo podemos discutir a nivel de Telegram. Mire, a mí me dio tanto, a todos les va a dar lo mismo. Y ahí, ¿qué podemos decir de eso? Entonces, en esa discusión la podemos hacer aparte. Para nosotros es importante que usted sepa usarlo y escribir aquí las respuestas. Pero también es más importante que usted sepa cómo es que se interpreta. Así como acabo de hacer yo este pequeño análisis, ¿verdad? Que no importa que un promedio sea más grande que el otro, aparentemente cuando se hace la prueba de hipótesis pueden ser iguales, y si son iguales y resulta que las mujeres son más que los hombres, entonces quiere decir que las que están perdiendo son las mujeres, no los hombres, y pareciera que es al revés. Bien, no sé si hay alguna pregunta, amigos. Hola, ¿estamos bien? Sí, esa última parte es bien interesante, porque como casi nosotros somos más visuales que analíticos, entonces Sí. nos vamos con lo que vemos prácticamente. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pero no se ve el fondo. Porque así hubiéramos ido en el lugar, en el caso para las mujeres, ¿verdad? Pero Sí. ya viendo el análisis Ya es otra cosa. ya cambia. Va, entonces, cuando nosotros leemos en los periódicos encuestas y leemos un montón de cosas, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Hay que pedir información. Entonces, yo les digo, yo a veces cuando era director en el Director Nacional de Educación, y llegaban a veces los del Banco Mundial, muchas veces nos quisieron pajear en varias cosas. y sí, yo los puse quietos varias veces porque nos ocultaban ciertas cosas, y eso a ellos se los dije varias veces. Sí, es decir, hay que ver si la prueba PAES, la prueba Avanzo. A mí me gustaría ver los datos serios así, ¿verdad? Porque la gente que sabe de investigación, que ha hecho investigación, es muy difícil que usted los pueda engañar con datos estadísticos, si sabe de parametrización de cosas. Entonces es importante que ustedes lo analicen, ¿verdad? Escuchen el audio, vean el video y reflexionen sobre lo que van a calcular.
Ya les dije, calcularlo les va a tomar 10 minutos, pero ese no es el problema, es interpretar la información. Gracias, me quedo ahí y se despide de ustedes, se va a despedir Jessica. Bien, con esto finalizaríamos esta discusión. Los gráficos, como les mencioné, son los mismos que calcula acá la salida de datos, ¿verdad? Esos mismos gráficos van a estar utilizando. Esos mismos gráficos pueden ir pegando. Y más adelante yo les voy a colgar un archivo, un video en el cual les haga una pequeña explicación del tipo de gráficos a utilizar dependiendo de la variable que se analiza, porque eso es importante que lo tengamos claro. Nos quedaríamos hasta acá entonces, que ya nos pasamos de la hora, y pues a iniciar ahí el análisis de los datos ya ahorita con un poquito más de claridad, ¿verdad?